Buenas tardes, muchachos. Bueno, aquí es donde quedamos en la clase anterior, ¿cierto? La resolución de este problema en Excel y en Minitab. Y la conclusión a la que llegamos, ¿cierto? Es que al rechazar la hipótesis nula significa que efectivamente los distintos niveles del factor no producen el mismo efecto en la variable respuesta, ¿sí? Vale decir, los diferentes niveles, ¿no es cierto? En este caso, los diferentes niveles del porcentaje de concentración de madera dura, ¿no es cierto?, producen diferentes resistencias para las bolsas, ¿no? Por lo tanto, la pregunta que de alguna forma cae de cajón, por así decirlo, es: ¿podemos determinar cuáles tratamientos, ¿no es cierto?, o cuáles niveles de porcentaje de madera dura efectivamente son significativamente distintos entre sí? Bueno, para responder esa duda necesitamos conocer o analizar estas medias, o la diferencia de medias más bien, a través de unos ciertos procedimientos que se definen a continuación. Estos procedimientos son llamados métodos de comparación múltiples, y si bien existen varios, ¿no es cierto?, nosotros principalmente nos vamos a enfocar en dos. Uno que es el llamado el método LSD de Fisher y otro que es el método de Tukey. El primero es bastante fácil de calcular, trabaja con la distribución T-Student, por lo tanto también en ese sentido es fácil calcular los percentiles asociados y hacer los cálculos en general. Es muy sensible a pequeñas variaciones. ¿Qué significa esto? Pequeñas diferencias que existen entre las medias. Quizás es probable que nos diga efectivamente que las medias entre sí son distintas, cuando en realidad no es tan así, es un poco dudoso, puede ser. Y además, lo importante aquí es entender que el nivel de confianza es individual y no grupal. ¿Qué significa eso? Que uno, cuando hace intervalos de confianza al 95%, por ejemplo, cada uno en particular va a tener, de los intervalos que uno construye, un 95% de confianza, pero el nivel agregado de todos los intervalos de confianza en forma simultánea van a tener un nivel de confianza menor al 95%, ¿sí? por el error que van acumulando cada uno entre ellos. Por otra parte, el método de Tukey trabaja con una distribución que es nueva, que se llama distribución de rango estudentizado. Esta distribución, ¿cierto?, como acá vamos a destacar, distribución de rango estudentizado, no es tan fácil de calcular, a diferencia de la distribución T, por lo que conocemos. Necesitamos quizás algunas tablas que vamos a mostrar más adelante. Este sí método de Tukey requiere de la fuerte evidencia para detectar diferencias, vale decir, en general usa un enfoque conservador. Por lo tanto, esto significa de que en general va a considerar que las diferencias no son significativas, a no ser de que la evidencia sea demasiado fuerte a favor de que las diferencias efectivamente son significativas. Entonces, en el fondo, este método es más, podríamos decir, confiable desde ese punto de vista, en el sentido de que solo cuando sea demasiado evidente las diferencias, él las va a detectar. Mientras que el método LSD es un método que es muy sensible a pequeñas variaciones, ¿no?, que es lo que comentábamos recién. Entonces, por otra parte, el método de Tukey requiere del nivel de confianza, ¿no es cierto?, que el cual viene dado en forma grupal. Esto significa que cuando uno diseña o plantea, no sé, un 95% de confianza como un nivel agregado, el 95% de confianza es para todos los intervalos de confianza simultáneos que se hagan, vale decir, para todas las diferencias entre los diferentes tratamientos, el promedio de la diferencia entre los diferentes tratamientos, y por lo tanto, cada uno de los intervalos en forma individual va a tener un nivel de confianza mayor a ese 95%, ¿no?, para que de forma conjunta nos dé un 95%. Y de ahí que nace el concepto de tasa de error por experimento, ¿ya? Vale decir, cuando hablamos de tasa de error por experimento, es un nivel agregado de error de todas las diferencias posibles que se puedan hacer, que en ese caso es el complemento al nivel de confianza, vale decir, sería equivalente a hablar de nivel de significancia. Para comenzar a desarrollar estos métodos, vamos a introducir primero el método de LSD. Bueno, vamos a definir primero la variable t como i sub i punto barra, vale decir, la media del tratamiento iésimo, menos la verdadera media del tratamiento, dividido por la raíz cuadrada de MCE partido por n. Es posible demostrar entonces que ese estadístico sigue una distribución T-Student con NA por n-1 grado de libertad, que son los grados de libertad, ¿no es cierto?, del error. Y a partir de ello, como conocemos que esta sigue una distribución de probabilidades, es posible calcular un intervalo de confianza para la media, ¿no es cierto?, de un tratamiento,
a partir de esta expresión que aparece ahí. Por ejemplo, en el caso anterior, para el 20%, ¿no es cierto?, de porcentaje de madera dura, para ese nivel de tratamiento, el intervalo de confianza resultante para la media se encuentra entre 19 y 23,34 psi. Ahora, en particular, más que calcular intervalos de confianza para la media de cada tratamiento, a nosotros nos interesa calcular intervalos de confianza para la diferencia entre dos niveles de tratamiento, o entre dos niveles de un factor, porque eso nos va a determinar, o nos va a permitir determinar, si es que existen diferencias significativas o no para las medias, ¿no es cierto?, a partir de los diferentes tratamientos. Entonces, nosotros vamos a utilizar el estimador puntual de mu sub i menos mu sub j como i sub i punto barra, ¿no es cierto?, menos i sub j punto barra, o sea, la expresión que tenemos acá. Y es posible demostrar que la varianza de este estimador, ¿no es cierto?, en el fondo es la suma de las varianzas por independencia que existe entre los tratamientos, en las observaciones por tratamiento, y nos queda 2 veces sigma cuadrado sobre n, y por lo tanto la varianza estimada, nosotros sabemos que el estimador de sigma cuadrado es MSE, o sea, el cuadrado medio del error, y de ahí que la desviación estándar estimada entonces sería la raíz cuadrada de ello. A partir de eso tenemos el estadístico, ¿no es cierto?, t igual i sub i punto barra menos i sub j punto barra, o sea, la diferencia entre las medias de los tratamientos i y j muestrales, menos la verdadera diferencia, ¿no es cierto?, entre las medias de los tratamientos I y J, dividido por raíz de 2 MC partido por N, y una distribución T con N menos A por N menos 1 grado de libertad. Y de aquí entonces sale la definición de la fórmula del intervalo de confianza para la diferencia entre las medias. De alguna forma esto es una extensión de lo que ya se vio en el curso de estadística aplicada 1 al final con respecto al intervalo de confianza para la diferencia entre medias. En el caso, por ejemplo, de la concentración de madera dura, nosotros si queremos ver si existen diferencias significativas, ¿no es cierto?, entre el nivel 3 y el nivel 2, ¿no es cierto?, del porcentaje de concentración de madera dura, va a decir entre un 10 y un 15% de madera dura. Si hacemos los cálculos, ¿no es cierto?, llegamos a que mu 3 menos mu 2 se mueve entre menos 1,74 y 4,4, ¿sí? Y ese intervalo entonces incluye el valor 0. Como incluye el valor 0, quiere decir que incluye la posibilidad de que las medias sean iguales. Por lo tanto, no existe claridad con respecto a que efectivamente esas dos medias, o que hayan diferencias significativas entre el tratamiento 2 y el tratamiento 3. O en este caso entre el nivel de concentración de madera dura de 15% y 10%. Por ende, habría que seguir investigando. Al menos esos dos valores no parecen ser significativos. Ahora bien, una forma de corroborar esto es revisar los resultados obtenidos en Minitab, y cuando uno revisa los resultados en Minitab, uno se da cuenta que efectivamente los intervalos de confianza acá se superponen, ¿no es cierto?, para las distintas medias, y por lo tanto no queda claro que efectivamente hay diferencia significativa entre esos dos. Sin embargo, si calculáramos la diferencia, por ejemplo, entre el porcentaje nivel de 5% y el de 20%, claramente hay diferencia significativa. Lo importante de entender es que la prueba de hipótesis, si nosotros rechazamos la hipótesis nula, solamente nos dice de que las medias no son todas iguales. O sea, vale decir, los diferentes niveles del factor sí afectan a una variable de respuesta en promedio, pero no sabemos cuáles de ellos, cuáles esas medias son diferentes entre sí y cuáles son relativamente iguales. Y aquí entonces podemos decir que efectivamente dos medias que son significativamente distintas es la 1 con la 4, y al parecer también la 1 con la 2 y la 1 con la 3, ¿ya? Y la 2 con la 4 también. Pero por ejemplo, la 3 con la 4 no queda tan claro porque al parecer igual existe una posibilidad ahí de superposición entre los intervalos. Eso. Ok, volvemos a la presentación entonces. Entonces, como conclusión, dentro de nuestro análisis nosotros vamos a indicar que cuando el intervalo de confianza contenga el 0, entonces vale decir, esto significa de que la verdadera diferencia entre las medias puede ser 0. En ese caso entonces, se dice que la diferencia entre las medias no son significativamente
distinta, ¿sí? O que la diferencia entre las medidas no es significativa. Bien, entonces vamos a ver ahora qué consiste el método LSD. Bueno, el término LSD viene de Least Significant Difference, vale decir la menor diferencia significativa. Y este método lo pueden revisar en la tercera edición del libro de Montgomery y también en la cuarta edición, bueno, la quinta también en realidad, se le da esto. Pero no en la primera en español, por ejemplo, no aparece ahí. Y en que primero recordemos la distribución de T, ¿no es cierto? Nosotros, acá antes el estadístico de prueba era I sub I punto barra menos I sub J punto barra, y eso era menos mu sub I menos mu sub J. Pues bien, nuestra hipótesis plantea de que estos deben ser iguales a 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando la hipótesis nula es cierta, como es igual a 0, nuestro estadístico se convierte simplemente en eso. Y él sigue una distribución T-student con con NA por N-1 grados de libertad. Y el par de medias, mu sub I menos mu sub J, se considera significativamente diferente si es que el valor absoluto entre las diferencias muestrales de los promedios del tratamiento I versus el tratamiento J es mayor que una cantidad que llamaremos LSD, la cual se calcula como T de alfa medio, NA por N-1, por la raíz de 2MC partido por N. ¿Ya? Esto en el caso de que los tamaños muestrales, ¿no es cierto?, de cada muestra sean iguales. Y en el caso que los tamaños muestrales sean distintos, los grados de libertad que iban a cambiar serían N mayúscula, la cantidad total de observaciones, menos NA, que representa la cantidad de tratamiento o la cantidad de niveles del factor. Y fíjense que es MC multiplicado por 1 partido por NI más 1 partido por NJ, donde NI representa la cantidad de observaciones que se hicieron para el tratamiento I y NJ la cantidad de observaciones que se hicieron para el tratamiento J. Entonces, vamos a aplicar acá el método LSD. Este es un ejemplo del 13.2 del libro de Montgomery, la cuarta edición. Aplicaremos el método LSD al experimento anterior, al ejemplo anterior que habíamos visto, y en este caso, ¿qué es lo que teníamos como información? Que el NA, vale decir la cantidad de tratamientos o la cantidad de niveles del factor porcentaje de concentración de madera dura, eran 4. N era 6, o sea, se hicieron 6 observaciones por cada tratamiento. El MSE nos resultó 651 y además se puede calcular, ¿no es cierto?, que el T de alfa medio para un 95% de confianza, ¿no es cierto?, o sea, un T de 0,025 con 20 grados de libertad, es decir, con, bueno, ese 20 que está ahí, ¿no es cierto?, equivalente según lo que habíamos visto a la fórmula NA por N-1, donde NA es 4 y N-1 sería 6-1. 4 por 5 son 20. Además, resultó, ¿no es cierto?, que la media de los tratamientos muestrales fueron I1/10, I2/15/67, I3/17 y I4/21,17. ¿Sí? Esos valores que están ahí también se obtuvieron, ¿no es cierto?, en Minitab. Acá están las medias: 15, 17, 21 y 10. Y el valor, entonces, del LSD nos da 3,07. Entonces, ¿qué es lo que habría que calcular? Todas las diferencias entre distintas medias y ver si esa cantidad es mayor que 3,07. Si es mayor a 3,07, entonces implica que hay una real diferencia entre las medias. Y eso es lo que tenemos acá, ¿no? Si comparamos 4 con 1, la diferencia entre las medias 11, obviamente mayor que 3, por lo tanto la diferencia es significativa. Si 4 con la 2 la comparamos, también nos da 5,5 la diferencia entre las medias, lo cual es mayor que 3. El 3 con la 4 también nos da mayor que 3, ¿cierto? Y al final la única que nos da mayor que 3 es la 3 con la 2. Entonces esas dos medias no difieren significativamente entre sí.
Entonces lo que podemos analizar es que existen diferencias significativas entre todos los pares de medias excepto los pares 2 y 3. Y esto implica entonces que el 10 y el 15% de concentración de madera dura producen aproximadamente la misma resistencia a la tensión que todos los otros niveles de concentración probados. Y que todos los otros niveles de concentración probados producen efectivamente diferentes resistencias a la tensión. O sea, entre el 2 y el 3 no hay significancia con respecto a una diferencia en la resistencia promedio a la tensión que genera ese porcentaje de concentración en la bolsa que se utiliza, ¿no es cierto? Pero para el resto de las medias sí. O sea, por ejemplo, 4 con la 1, 4 con la 2, 4 con la 3, etc. Bueno, y acá se nos muestra un gráfico donde muchas veces es útil utilizar este gráfico para esquematizar cuáles fueron los valores observados. Por ejemplo, lo que ustedes pueden ver en esos puntitos que están marcados en este gráfico, esos puntos representan los valores de las medias respectivas. Este es el valor de la media a un nivel de concentración del 5%, este es el valor de la media o de la resistencia media a un nivel del 10%, este es un nivel del 15% y este es un nivel del 20%. Y uno aquí lo que hace es subrayar aquellas diferencias que no son significativamente distintas entre sí, ¿no? Como dice ahí, un gráfico de las medias de tratamiento observadas con las medias que no difieren significativamente. Entonces, aquellas que no difieren significativamente son las que se subrayan, ¿no? Bueno, en ese gráfico claramente se muestra que efectivamente el porcentaje de concentración de madera dura del 20% produce la máxima resistencia a la tensión de las bolsas. Bien, vamos a ver ahora entonces el método de Tukey. El método de Tukey, ¿no es cierto?, es un método que no se le ha explicado en el libro de Montgomery mayormente, y nos vamos a basar más bien en el otro texto guía del curso, que es el libro de Debord. El objetivo que tiene este método, ¿no es cierto?, es identificar cuáles son las medias que difieren entre sí significativamente, y utiliza una distribución cuyo nombre es un poco raro, digamos que no hemos visto hasta el momento en ninguno de los cursos de estadística, y que se llama distribución de rango estudiantizado, ¿no? Esta distribución depende de dos parámetros, que son dos en el fondo grados de libertad, uno del numerador y otro del denominador, similar a la distribución F en ese sentido. Entonces, los grados de libertad M son los del numerador y los grados de libertad nu son los del denominador. Y por lo tanto definimos Q de alfa con M y nu como el valor crítico de la cola superior alfa, donde M, voy a decir los grados de libertad del numerador, coinciden con NA, que es la cantidad, ¿no es cierto?, de tratamientos o la cantidad de niveles del factor, y nu, que representa los grados de libertad del denominador, es NA por N-1. Entonces, para encontrar estos valores tenemos una tabla, ¿no es cierto?, que la vamos a mostrar al tiro. La pueden encontrar en el libro de Debord, por ejemplo. Y esta es la tabla. Entonces aquí ustedes pueden observar en ella. Y nosotros, si entramos a la tabla, aquí, a través de esta primera columna, acá lo que se tiene son los grados de libertad del denominador, o sea, nu, y por otra parte, si entramos en este sentido, por esta fila, lo que tenemos son los grados de libertad M del numerador, ¿no? Por lo tanto, si uno quiere encontrar un valor crítico, primero hay que definir el nivel de significancia. El nivel de significancia puede ser 5%, lo que equivale a un 95% de confianza, o el nivel de confianza puede ser un 1%, lo que equivale a un 99% de confianza. ¿Sí? Entonces, estos son los dos valores que se van a usar: 5, 1, 5, 1, 5, 1, etc. Y aquí tenemos diferentes combinaciones y diferentes valores dependiendo de justamente el nivel de significancia, la cantidad de grados de libertad del numerador y del denominador. Entonces, se puede demostrar que esta expresión que tenemos acá efectivamente tiene una probabilidad de 1 menos alfa, y a partir de ello entonces se obtienen los intervalos de confianza para la diferencia entre las medias, ¿no? Ok. Entonces,
Lo importante acá es que cada intervalo que no incluye valor de 0 va a producir una conclusión de que mu sub i y mu sub j difieren significativamente al nivel de significancia alfa. Es el mismo concepto que habíamos visto antes, lo importante es ver si el intervalo incluye el 0 o no. Entonces, para realizar el procedimiento, antiguamente nosotros, el método anterior, eso quiere decir el método LSD, nosotros calculábamos una cantidad que llamamos LSD, y a partir de ella veíamos si la diferencia entre las medias era mayor o no a esa cantidad. Bueno, aquí se calcula una cantidad que se llama W, y esa cantidad W se obtiene a partir de Q por la raíz de MCE partido por M, en el caso de que la cantidad de observaciones por tratamiento sea la misma. Y lo que primero se hace entonces es que se define un nivel de significancia alfa, y una vez definido el nivel de significancia alfa, ¿no es cierto?, uno encuentra los valores de Q de la tabla que vimos anteriormente, y tiene el valor de Q, ¿no es cierto?, y la raíz cuadrada de MCE partido por N, uno calcula el valor de W, y conociendo W, uno lo que hace es una lista donde aparecen las medias muestrales escritas en orden creciente, para decir de menor a mayor, y se subraya entonces aquellos pares que difieren en menos de W. ¿Sí? Entonces cualquier par de medias muestrales no subrayadas por la misma línea corresponde a un par de medias significativamente distintas. Entonces, al igual que el método anterior, en el gráfico, en la parte del gráfico vimos el LSD, si uno subraya, ¿no es cierto?, dos medias, quiere decir que ellas no difieren significativamente entre sí. Ahora, si hay dos medias que no están entonces subrayadas por la misma línea, eso significa que efectivamente son diferentes entre sí. Entonces eso es lo que explicamos, ¿no? Cualquier par de medias que difieran en más de la cantidad definida por W serán juzgadas como significativamente distintas o diferentes entre sí. Este es un ejemplo del libro del Debord, ¿cierto? El ejemplo 10.4 en particular, de la sexta y la séptima edición del Debord. Y el experimento dice que se efectuó un experimento para comparar 5 marcas distintas de filtros de aceite automotrices en relación a su capacidad para capturar la materia extraña. Se usó entonces una muestra de 9 filtros de cada marca y se obtuvieron las siguientes cantidades. Ahí aparecen las medias, ¿cierto?, de cada uno de los tratamientos, para obtener efectivamente cuánto es la capacidad. Esos son los datos que se utilizaron para medir la capacidad de captar la materia extraña en las diferentes marcas de filtro de aceite. Y acá tenemos la tabla NOVA que resume los cálculos. El valor F obviamente es un valor alto, ¿no es cierto?, mucho mayor a 1, lo cual significa que efectivamente hay diferencias entonces significativas entre las medias de los tratamientos. O sea, uno no puede de alguna forma evidenciar a simple vista. Obviamente lo podemos contrastar a través del cálculo de un valor P y también de un nivel de rechazo, ¿no es cierto?, según el nivel de significancia, que en este caso nos dicen que es un 5%, pero uno más o menos entiende que este valor es mucho mayor a 1, por lo tanto es mucho más, ¿no es cierto?, la variación que existe entre tratamientos que la variación que existe dentro, ¿no es cierto?, de cada tratamiento. Para ser formales vamos a realizar todos los pasos respectivos con un procedimiento de prueba de hipótesis de los 7 pasos. Entonces el primer paso consiste en plantear cuáles son los parámetros de interés. En este caso el parámetro de interés es cada uno de los efectos que tiene la marca asociada en el promedio real de material capturado por los filtros. La hipótesis nula es que no existe efecto de ninguna de las 5 marcas que hay, y la hipótesis alternativa es que existe al menos un efecto, o al menos uno de esos efectos distintos de 0. El paso 4 consiste en definir el estadístico de prueba, que es el estadístico F, que es el cuadrado, ¿no es cierto?, el cociente entre el cuadrado medio de los tratamientos y el cuadrado medio del error. Y luego definimos la región de rechazo, lo cual viene especificado como una prueba de cola superior, ¿cierto? Siempre se trabaja así. Y alfa es el nivel de significancia, que en este caso es de un 5%. Entonces con un nivel alfa al 5%, con n igual 5, n a 5 y n igual 9, tenemos que el grado de libertad del numerador son 4 y el denominador 40. Y así entonces el valor crítico para la región de rechazo es 261
Por lo tanto, si el estadístico de prueba es mayor a 261, a ese nivel, al nivel 5%, ¿no es cierto?, debemos rechazar la hipótesis nula. ¿Qué es lo que aquí ocurre? ¿No? Acuérdense que el valor de f que nos dio es más o menos 37. Claro, 37,73, y como es mucho mayor que el 261, entonces la hipótesis nula se rechaza al nivel de 5%, y por lo tanto se concluye de que efectivamente las medias no son todas iguales, o que existe efectos, ¿no es cierto?, de los distintos niveles del factor o tratamientos, como le quieran llamar, sobre la variable respuesta. O sea, de alguna forma, en este caso, aplicándolo al contexto del problema, significa de que existen los diferentes tipos de marcas, ¿no es cierto?, provocan un efecto de captura distinto en los filtros. Y lo que vamos a hacer ahora es utilizar el procedimiento de Tukey para verificar si es que hay o no diferencias significativas entre las medias. Entonces, primero consiste en encontrar el valor de Q a partir de la tabla. Alfa 5%, NA, ¿no es cierto?, es 5, y NA por NA menos 1 sería 40. Sí, eso es lo primero. Y luego ese valor lo sacamos de la tabla. Vamos a ir a la tabla entonces en este momento para que repasemos. Acá tenemos la tabla. El grado de libertad del numerador, ¿no es cierto?, en el fondo son aquí está, el grado de libertad del numerador son 5 y el denominador 40. Acá lo podemos ver en esta expresión. 5 ahí, 40 acá. Entonces, con 5 en el numerador y 40 en el denominador, que sería acá, ¿no es cierto? Entonces, revisemos un poco. Esto sería en la columna F. En la columna F tenemos dos valores posibles, el cual va a depender del nivel de significancia. En nuestro caso el nivel de significancia es del 5%, entonces el valor de Q es 4,04. ¿Qué es lo que tenemos acá? Y luego, teniendo el valor de Q de la tabla, tal como nos explicamos recién, sacamos entonces el valor de W, y la diferencia, ¿cierto?, W nos da 0,4. Y esto significa entonces que cualquier par de diferencias que sean mayores a 0,4 se consideran significativamente distintas, mientras que de lo contrario, vale decir, si la diferencia es menor a 0,4 significa que no son significativamente distintas. Entonces, luego, ¿qué es lo que hacemos? Todas las medias que se obtuvieron se ordenan en orden creciente de menor a mayor y se subrayan con la misma línea aquellas diferencias, ¿no es cierto?, o aquellas medias, perdón, que difieran entre sí en menos de 0,4. Entonces, por ejemplo, la media 5 y la 3 están subrayadas por la misma línea, por lo tanto ellas no difieren significativamente entre sí. La media 4 y la 1 también no difieren significativamente entre sí, pero sí el resto. Vale, es decir, por ejemplo, la 5 con la 2, la 5 con la 4 y la 5 con la 1 sí difieren significativamente entre sí. Entonces uno concluye que las marcas 1 y 4 no son consideradas significativamente entre sí, pero sí, ¿no es cierto?, puede observar que son considerablemente más altas que las otras en cuanto a poder recoger, ¿no es cierto?, la capacidad de detectarlo, el material defectuoso, los filtros. La marca 2 es considerablemente menor a la 3 y a la 5, ¿no es cierto? La marca 2 es considerablemente mejor, perdón, quise decir, porque es 13,8, entonces es mayor que 13,1, 13,3, pero es peor que la 1 y la 4, ¿ya? Y además las marcas 3 y 5 no difieren significativamente, como lo habíamos explicado recién. Y eso es más o menos lo que se puede concluir a partir del análisis con el procedimiento de Tukey. Bueno, ¿qué pasa? Uno se podría preguntar, ¿no es cierto?, en el caso de que los tamaños por cada uno de los tratamientos no sean iguales, sean distintos. En ese caso, para tamaños muestrales desiguales, ¿no es cierto?, se modificó el procedimiento de Tukey y se llama ahora procedimiento de Tukey-Kramer. O sea, Kramer de alguna forma modificó el procedimiento. Y lo que se hace es que ahora es necesario
calcular un WIJ para cada diferencia respectiva de media I con media J, ¿no? Entonces, y lo otro es que reemplazamos 1 partido por n sub I para cada tratamiento I, ¿no es cierto? Y eso se reemplaza en vez de 1 partido por n, ¿no? Que es lo que teníamos antes. Y así nos queda esta expresión para WIJ, ¿no es cierto? WIJ, entonces, tal como tenemos acá, es Q de alfa, NA y N por N menos A, por la raíz de MCE partido por 2 por 1 partido por NI más 1 partido por NJ. Y este nivel es un nivel de confianza simultáneo, ¿no es cierto? O sea, el nivel de confianza simultáneo es de al menos 100 por 1 menos alfa por ciento de confianza para tamaños muestrales desiguales, y esto es una aproximación, ¿ya? No es un valor exacto como la definición anterior para el método de Tukey, cuando los tamaños muestrales son efectivamente iguales de todos los tratamientos. Veamos otro ejemplo, también del libro del Debord, ¿no es cierto?, para ver cómo aplica acá. Entonces tenemos que un artículo presentó los siguientes datos del módulo de elasticidad, ¿no es cierto?, en GPA, obtenidos con un nuevo método ultrasónico para muestras de cierta aleación producida con 3 métodos de colado diferentes. Entonces los métodos de colado son moldeo permanente, colado a presión y moldeo de yeso. ¿Ya? Y lo que se tiene es que, por ejemplo, para los 2 primeros métodos, la cantidad de observaciones son 9. Perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 8, tal como aparece acá, 8. Mientras que para el último método, el moldeo de yeso, ¿no es cierto?, la cantidad de observaciones es 6. Por lo tanto, como la cantidad de observaciones por tratamiento es distinta, no podemos aplicar el método de Tukey original, sino hay que utilizar el Tukey modificado que se llama Tukey-Kramer, ¿no? Entonces la pregunta que se nos hace es si efectivamente los datos indican que el módulo de elasticidad promedio depende de la forma del proceso de colado que se utilice, o sea, depende del método de colado, ¿no? Entonces, si la elasticidad depende o no depende del método de colado. Y en el caso de que así sea, ¿no es cierto?, o sea, de que dependa obviamente del colado, entonces utilicemos el procedimiento de Tukey-Kramer para identificar cuáles son las medias que efectivamente son diferentes por el tratamiento. Entonces, nuevamente planteamos los 7 pasos. Paso 1, parámetro de interés, que en este caso es el efecto que tiene el módulo I de elasticidad, ¿no es cierto?, sobre el verdadero promedio del proceso. Luego, la hipótesis nula sería que todos los efectos son 0 versus la hipótesis alternativa de que al menos uno de ellos es 0. El estadístico de prueba sigue siendo lo mismo, el cuadrado medio del tratamiento sobre el cuadrado medio del error. Paso 5, hacemos los cálculos respectivos. Con ellos, ¿no es cierto?, obtenemos que el F, el estadístico de prueba, nos da 12,56 y podemos calcular el valor P, ¿no es cierto?, sabiendo cuáles son los grados de libertad numerador y denominador. Y el valor P nos da prácticamente 0. ¿Sí? Por lo tanto, significa de que, independiente del nivel de significancia, sí o sí debemos rechazar la hipótesis nula, concluyendo de que efectivamente no todos los tratamientos en promedio producen el mismo efecto. O efecto 0, ¿sí?, sino que efectivamente tiene un efecto sobre la medida del proceso. Y lo que queremos hacer ahora entonces es detectar las diferencias significativas. Para ello utilizamos el método de Tukey-Kramer y reemplazamos los valores respectivos, ¿no es cierto? Nos vamos a la tabla para sacar los valores de Q respectivos, y lo que tenemos que hacer entonces es calcular la diferencia entre cada una de las medias para cada par posible, ¿no? Entonces la media 1 con la 2, el tratamiento 1 con el 2, el 1 con el 3 y el 2 con el 3, que serían todas las posibilidades porque son 3 solamente los factores, ¿cierto? Y el procedimiento es exactamente el mismo. Y luego, ¿qué es lo que hacemos? En forma creciente, o en orden creciente, escribimos cuáles son los promedios. Entonces, primero, en el segundo, en el método o en el modelo a presión, ese es el valor más pequeño en promedio. Luego viene el permanente y luego el yeso. Y nos damos cuenta que, por ejemplo, el 1 con el 2, la diferencia, ¿no es cierto?, es más pequeña que 0,7, por lo tanto se subraya. Después, el 2 con el 3, la diferencia es efectivamente mayor que 0,77, por lo tanto no se subrayan entre sí. Y el 1 con el 3,
la diferencia es mayor también a 0,77, por lo tanto al ser mayor no se subrayan ellos, y lo que se concluye es que mu1 y mu2 entonces no son considerablemente significativas, o sea, perdón, no son considerablemente distintas o diferentes, y lo que sí se puede inferir es que mu1 y mu2 sí parecen diferir de forma significativa con respecto a mu3, ¿vale? Es decir, con el efecto que tiene el método del yeso. Ok, muchachos, vamos a quedar hasta aquí con la clase de hoy.